Bienvenidos al segmento Educa de la radio La Voz Universal 91.2 FM, programa educativo. El día de hoy estamos acompañada del coronel Roger José Centeno Sánchez, escritor, y él nos estará hablando hoy día acerca de la Guerra del Chaco. Bienvenido, coronel. Gracias, muy honrado por invitarme. Estoy a sus órdenes. Coronel, coméntenos, ¿cuándo inició la Guerra del Chaco, con quién y cuánto tiempo duró? Bueno, primero, para entender la guerra, tenemos que conocer primero el medio geográfico donde se desarrolló esta contienda bélica. Acá podemos ver una situación general del teatro de operaciones donde está todo lo que se realizó durante 3 años en la Guerra del Chaco, delimitado por el río Paraguay al norte y al sur por el río Pilcomayo. Es interesante saber que esta guerra se realizó en un territorio inhóspito, desconocido, desértico. Digo desconocido porque era desconocido para ambos, porque durante la colonia no les dejaron delimitado ni a los bolivianos ni a los paraguayos sobre el derecho que deberían tener en todo este territorio. Cada uno asumían según a lo que ellos tenían en sus escritos, como decir los paraguayos. Ñuflo de Chávez vino a fundar Santa Cruz. Andrés de Manso también recorrió todo el Chaco, del lado de Lima, Perú, de la audiencia de Charca. Entonces, había unas dos corrientes por querer tener ese derecho. Ahora, este territorio fue disputado por dos países mediterráneos, pobres, donde ocasionaron un enfrentamiento bélico que, a mi manera de pensar, fue algo que no debería haber sucedido nunca, porque han tenido muchas situaciones para poder solucionar en forma pacífica. ¿Cuáles fueron los motivos más importantes? Bolivia pierde en 1879 en la Guerra del Pacífico las costas marítimas. Entonces orienta la salida por el Atlántico y busca querer tener el dominio del río Paraguay. Y Paraguay, que asumía el derecho como propietario soberano de que ellos sí les pertenecían hasta el río Parapetí, que siempre era el eslogan, el lema, que hasta el día de hoy lo tienen los paraguayos, ni más acá ni más allá del Parapetí. Entonces, la guerra fue ocasionada por dos empresas petroleras, la Standard Oil y la Dutch Shell Oil, holandesa, británica, y la otra norteamericana, por querer tener el predominio del petróleo que ya se encontró en todas estas márgenes del Aguarahue, entre Villamonte hasta Charagua. Entonces fueron muchos antecedentes que provocaron este conflicto entre los dos países, donde murieron 50.000 bolivianos y 40.000 paraguayos. Muy bien, coronel. Coméntenos, ¿en qué consistió la batalla de Boquerón? Para llegar a Boquerón hay unos antecedentes importantes. En este lugar de acá, fuerte Carlos Antonio López o Pitiantuta, y para nosotros se llama Laguna Chuquisaca, comete un error los bolivianos en este sector. Los bolivianos sobrevuelan porque querían buscar una aguada para poder unir los fortines entre el centro, norte y sur, que ya estaban en la carrera, en la guerra de fortines que se llamaba entre bolivianos y paraguayos. Entonces, sobrevuelan el mayor Moscoso con el teniente Ustares, ven esta laguna, informan, entonces mandan de La Paz una orden para hacer un reconocimiento y ver la posibilidad
de tomar posesión de esa laguna. Entonces hacen una patrulla desde Muñoz desde Camacho hasta Pichantuta o Fortín Carlos Antonio López. Al llegar, porque la orden que les dieron, si encontraban fuerzas paraguayas, era que ellos deberían quedarse en el lado sudoeste y no crear conflictos con las tropas que estaban asentadas ya en ese lugar como puesto militar de los paraguayos. Pero hacen lo contrario, llegan las fuerzas bolivianas, toman por la fuerza Satiro y bueno, fue casi la chispa que encendió la guerra del Chaco. Y eso fue que ya se inicia el conflicto, donde se inicia el 9 de septiembre de 1932, se da inicio ya a consecuencia de este conflicto. Bolivia, ¿qué hace? Al ver que los paraguayos retoman Pichantuta o Laguna Chuquisaca, los desalojan a la fuerza, los sacan, toman posesión los paraguayos de Laguna Chuquisaca. Entonces Salamanca, el gobierno, da una orden para que conformen 3 destacamentos para tomar 3 fortines, el Fortín Corrales, el Fortín Toledo y el Fortín Boquerón. Toman los 3 fortines los bolivianos, pero Boquerón se hace un reducto, se hace una defensa en 4 meses que tomaron posesión los bolivianos. Hacen una organización del terreno eficaz en los lugares más prominentes para poner las ametralladoras, la artillería, la fusilería. Hacen una estructura organizada tan eficaz que duró 23 días la resistencia en ese lugar, sin agua, sin munición casi, que el abastecimiento fue muy difícil aéreo, que llegó un momento que ya los paraguayos rodearon todo el Fortín Boquerón, donde ya no tenían ni escape ni tampoco poder recibir refuerzos de ninguna naturaleza. Fueron tan valientes, el combate fue tan atroz al mando del coronel Marzana, que resistieron y después de 23 días, un 29 de septiembre de 1932, mandan a un oficial con bandera blanca al coronel Franco a decirle, bueno, que se rendían, pero con condiciones que ponían los bolivianos. Ocultan la bandera, destruyen todo el armamento y el cuadro que cuando entraron los paraguayos era tan increíble que había una sanidad, todo era subterráneo, eran tucas que construían como hospitales para abastecimiento, para munición, para toda la cubierta de la artillería de Paraguay. Encontraron como unos 200 a 300 heridos putrefactos, gangrenados, con gusanos. Era un cuadro dantesco que los mismos paraguayos relatan. El general Florentín en su libro, Lo que vi en Boquerón, es algo increíble lo que relatan. Por eso es que cuando ya Marzana sale ya con la rendición y con las condiciones con los paraguayos, les rinden honores por tanta valentía. En estos 3 años de guerra hubieron diferentes tipos de batalla. ¿Cuál fue el desenlace de la batalla Kilómetro 7, coronel? Bolivia no se preparó para una guerra y en los primeros embates de Boquerón, Toledo, Nanagua, Corrales, Jayucubá, todos esos fortines que nosotros teníamos en posesión en todos estos lugares, no pudimos resistir por muchos factores. No teníamos reservas, no teníamos abastecimiento, no teníamos transporte, no teníamos sanidad adecuada, no se tenía una organización militar adecuada para una guerra bien organizada. En un frente tan amplio que era desplegar
tanta tropa en ese sector. Entonces, después de los desastres de Tinfunqué, después de la Igualdad de Arce, de Toledo, Corrales, Boquerón, entonces se repliegan las tropas bolivianas y era tan increíble que de 8.000 a 9.000 soldados y oficiales que volvían, se replegaban, corrían en una forma desordenada, asustada, despavorida, porque los paraguayos les imbuían miedo que, caramba, la mayoría de los soldados eran altiplánicos, que el yatagán, el machete, la fiereza, el sadismo que demostraban los paraguayos cundió un miedo total en los soldados. Entonces, una vez de todo el desastre, Campovía, Tinfunqué, Arce, Toledo, Corrales, Boquerón, la tropa se replegaba hasta querían llegar a Vallivián, otros querían llegar a Camacho, que eran el fortín más cercano, tratando de buscar agua, tratando de buscar comida. Pero en el kilómetro 7, como en la guerra, el que toma la iniciativa es el que empuja y a veces gana la guerra. Entonces los paraguayos comienzan la ofensiva, esa ofensiva total al ver que ya se sienten ellos victoriosos. Entonces los bolivianos se repliegan queriendo llegar hasta Camacho o hasta Vallivián, y el general Peñaranda con Bilbao La Rioja, dos héroes, paran con el himno nacional, controlan a todo el personal, ponen líneas de tiradores para que los soldados no huyan, no retrocedan, les piden, les gritan, les imploran y logran juntar 3.000 hombres de los 9.000 porque el resto botaban el fusil. Era un desbande, de un caos, un pánico total. Juntan 3.000 hombres y se posesionan en lugares estratégicos en kilómetro 7, que son unas alturas muy interesantes, con unos pajonales, con buen campo de tiro, y ahí hacen la defensa con poca artillería, donde los paraguayos confiados avanzaban y reciben todo el juego, toda la fiereza que los bolivianos, y logran detenerlo durante 3 días de combate ahí en kilómetro 7. Por eso la gloria más grande, primero fue Boquerón, después fue kilómetro 7. Eso sirvió, ¿para qué? Para que toda esa tropa que se había replegado en forma desordenada, despavorida, pueda el ejército nuevamente tener el tiempo para reorganizar, para poder conformar un nuevo ejército y poder hacer frente nuevamente a los embates de los paraguayos. Este kilómetro 7 dio tiempo de 6 meses más o menos, que no se explica por qué los paraguayos también pararon la ofensiva, porque si los paraguayos proseguían la ofensiva era el momento que se acababa la guerra. Pero son anécdotas, son situaciones increíbles que no se explica a nadie. Después de la batalla de kilómetro 7, coméntanos, coronel, ¿qué pasó en la batalla Cañada Strong? Kilómetro 7 sirvió para dar tiempo, como decía, el repliegue de las fuerzas bolivianas, para que se reorganicen en la retaguardia. Pero no pudieron seguir resistiendo, porque ya también tomaron Camacho los paraguayos. Entonces no había ya suficientes reservas. El problema era personal, la conducción de los oficiales, munición. Entonces, y el ejército paraguayo comienza a ser más feroz y arremete totalmente su ataque. Entonces, se vuelve a replegar, porque quiero aclarar que toda la guerra durante los 3 años, la mejor táctica y estrategia que utilizó el ejército boliviano, por tener la carencia del factor humano más importante, que es el soldado, los paraguayos tenían ventaja porque ellos combatían en su terreno, en su hábitat, es que tuvimos que hacer operaciones retrógradas para ir dando tiempo para buscar un momento adecuado de poder hacer una maniobra tales
que pueda, digamos, afectar totalmente al Paraguay. Tal es que aquí tenemos Cañada Strongest. Entonces, los paraguayos comienzan a hacer una ofensiva feroz en este sector y el otro en dirección a Picuiba. Ahí es que la fuerza boliviana que estaba en Vallivián y en Huachalla y la que estaba en Picuiba, más la que estaba en Capirenda, en este sector, convergen los de Picuiba por la retaguardia, los de Vallivián y Huachalla por el flanco izquierdo, los paraguayos, y la fuerza de Capiranda y de Cañada Oruro hace un ataque frontal para tratar de aferrar al enemigo. Entonces, el cuerpo de ejército al mando del coronel Franco, paraguayo, al verse se da cuenta por la fuerza aérea paraguaya de que los bolivianos estaban queriendo cercar, comienzan ellos a zafarse. Los bolivianos no logran cerrar completamente porque estas fuerzas de estas unidades que venían de Picuiba no logran cerrar el cerco totalmente. Porque si cerraban el cerco, era el momento que teníamos la gloria más grande de 3.000 a 4.000 hombres, podíamos haber encerrado a los paraguayos. Zafan, sale la mayor cantidad de divisiones paraguayas y solamente tenemos prisioneros de 1.600 soldados más 87 oficiales y jefes. Cañada Strong fue una de las otras glorias momentáneas durante la Guerra del Chaco que sirvió para poder seguir dando tiempo en el repliegue, en las acciones retardatrices de los bolivianos, para hallar un momento adecuado porque los paraguayos eran tenaces eran de proseguir la ofensiva continua, entonces no le daba el tiempo al ejército boliviano para poder tomar la iniciativa durante la guerra. Por eso que Cañada Strong, Boquerón son los dos grandes, más kilómetros 7, son ya los 3 hitos históricos que marcaron el heroísmo del soldado boliviano. Después del triunfo que hubo en la batalla Cañada Stronger, coméntenos qué pasó en la batalla Villamontes. Aquí viene lo más interesante. Todo este sector que ven acá, toda esta línea roja desde acá, ya los paraguayos tomaron Picuiba con Irindahue, tomaron Villazón, 27 de noviembre, tomaron Capirenda, estaban Huachalla, Vallivián, toman, más al norte, llegan hasta Ingavi, que también toman, porque la guerra solamente sucedió todo en la parte sudoeste y muy poco en la parte noreste. Entonces, ya después del desastre de Ibibobo, del desastre del Carmen y de Vallivián y de Irindahue, entonces deciden los bolivianos al mando del coronel Mimola Rioja, de comandante de la defensa de Villamonte y del coronel Moscoso, de concentrar 4 líneas de defensa desde Dormiñí hasta Parapetí, más o menos frente a todo el sector de Charagua. Y el objetivo político-militar de Estigarribia siempre fue Villamontes, porque estaba ahí el centro neurálgico de los comandos y las bases logísticas bolivianas. Entonces, esas 4 líneas de defensa que hace Villamonte dan tiempo porque trabajan, organizan durante 6 meses. Los 6 meses dio tiempo para ver los lugares, los campos de tiro de las ametralladoras, la artillería, los morteros, los fusileros, hacer las posiciones de tal manera, los tiros tenían que ser eficaces porque se estaban jugando la última alternativa de la defensa del patrimonio nacional. Si es que tomaban Villamonte y tomaban Camiri y Charagua, era el momento que ya Santa Cruz, Tarija, era parte del Paraguay. Entonces hace una organización del terreno tan eficaz en la defensa de Villamontes y concentran todo
el esfuerzo con 3 cuerpos de ejército, el Paraguay, caramba, desde enero del 35 hasta junio, el 12 de junio, que es el cese de hostilidades, fueron casi 5 meses de combates feroces en Camatín, Ñaycaroiza, Tarairí, Taiguati, todo el sector de Cuevo, Boyuibe, o sea, toda esta línea que ven en este sector comienzan a realizarse combates feroces e intensos, tratando los paraguayos de penetrar. Es interesante el factor más importante que en la margen izquierda del río Pilcomayo se posesiona toda la artillería, más las alturas de Tarairí y lado de Tarairí y un poco más está Capirenda, casi al frente, en Ñancaroiza. Entonces, en toda esa altura de la serranía fueron tan favorables que pudieron detener todos los embates de los paraguayos. Fueron 5 meses encarnizados, se salvó el país, se salvó la riqueza, murió mucha gente y un 12 de junio de 1935 los oficiales neutrales de los países que habían exigen a ambas partes el cese de hostilidades y donde paran y que se acabe esos 3 años de sangrienta guerra. Y bueno, cuenta la historia que cuando los últimos cañonazos que dispararon ambas fuerzas, el 12 de junio a las 12 del día, hubo un silencio total y los soldados bolivianos y paraguayos salieron y se abrazaron. Es algo increíble que en ninguna guerra del mundo sucedió, pero en esta guerra sí, donde ellos mismos se preguntaban, bolivianos y paraguayos, ¿qué pasó? Me imagino, ¿por qué se enfrentaron? Y hasta el día de hoy yo creo que no existe rencor, porque, caramba, pelearon por un territorio inhóspito, un territorio desértico que hasta el día de hoy, si ustedes van a pasear por allá, es un territorio que hay pocas estancias, porque no hay casi nada, población, vida muy poco, agua es escasa, peor petróleo, peor recursos naturales. Bueno, caramba, morir por la nada, por un desierto, caramba, es interesante. 3 años de guerra, coronel. Coméntenos, ¿qué países vecinos apoyaban la causa boliviana de la guerra del Chaco y por qué? Bolivia cometió el error más grande de nunca hacer una política, y hoy día seguimos sufriendo con ese problema, de buscar aliados. En la guerra o en todo conflicto hay que buscar aliados. Y si no se tiene aliados, pelear solo, como lo hicimos, la guerra se hace cada más difícil. Los países que apoyaron en inteligencia y en obstaculizar que ingresen los pertrechos bélicos para Bolivia, el más directo que apoyó a Paraguay fue Argentina y Chile. Los otros países, Perú, Brasil, también obstaculizaron. ¿Por qué Brasil, Argentina y Uruguay dieron el mayor apoyo hacia Paraguay? Porque en 1869 y 70 hubo la guerra de la Triple Alianza, donde estos 3 países invadieron, masacraron al Paraguay y tenían una deuda moral con el Paraguay. Por eso es que le dieron todo el apoyo. Y bueno, había mucha afinidad de familias, de relación comercial. Mientras que Bolivia no hizo una política de acercamiento, de buscar aliados, tal es que fue muy difícil. Ahora, aquí hay un detalle, que la mayor cantidad de la leva soldadesca, el 70% fue gente del altiplano. Es increíble que venían esos pobres hombres campesinos, indígenas, a un territorio, a una geografía de 4.000 metros, de 1.800 a 500, 600 metros, calor, bichos, víboras, caramba, carente de agua. Era tanto que la gente sufría, más los muertos bolivianos fueron de hambre, de sed o por enfermedades o que por las mismas balas del enemigo. Entonces cometimos el error de no tener aliados.
mientras que Paraguay tenía aliados en inteligencias, diplomáticos y aliados también logístico, en personal, como lo hizo la Argentina. Realmente la guerra del Chaco fue una guerra de la sed, como lo dice su libro, coronel. ¿Por qué usted cree que es importante que nuestros estudiantes aprendan acerca de la guerra del Chaco? Deben conocer los estudiantes por qué ese conflicto de 3 años, desde el 1932, del 12 de junio de 1932, hasta el 14 de junio de 1935. Unos dicen que comenzó el 29 de septiembre, pero ya mucho más antes ya estaba el conflicto. Los estudiantes de toda esta región del oriente y del sudeste boliviano deben conocer porque ese conflicto sencillo se realizó en nuestra geografía, en nuestro radio de acción. Santa Cruz fue protagonista, dio muchos hombres, muchos cruceños, venianos, pandinos, tarijeños, chaqueños. Entonces, todos los estudiantes, todos los jóvenes deben conocer todos los sucesos históricos que se hayan realizado en su región o dentro del radio de acción de cada ciudad, de cada pueblo. Además, es tan importante que conozcan, porque hoy en el día estamos viviendo uno de los fenómenos que era el sueño de Germán Busch y de todos los hombres visionarios de este país, de tener un puerto sobre la margen del río Paraguay, que ahora es Puerto Busch. Bueno, ya es realidad, ya se va a hacer la inversión, entonces no había necesidad, yo creo. Por eso yo en mi libro digo que ha sido una guerra absurda porque, caramba, morir tanta gente, tantos chicos que han quedado huérfanos, tantas viudas, quedó el país en un descalabro total. Entonces, estos fenómenos históricos es importante porque sirve para levantar la moral de un país, sirve para conocer que ayer sus abuelos, sus bisabuelos pusieron el pecho en defensa de este país, en defensa de la soberanía nacional. Señores, esos hombres sí eran valientes, esos hombres sí eran patriotas, dejaban familia, dejaban hijos, dejaban todas sus pertenencias para acudir al llamado de la patria que cumplieron, algunos derramando su sangre, otros volvieron lisiados, caramba, otros con problemas psicológicos, pero la patria debe reconocer a esos hombres que dieron su vida en esta sangrienta guerra del Chaco. Y por eso insto a todos los estudiantes a que lean, en vez de entrar a internet a buscar juegos u otras tonteras, busquen la guerra del Chaco, que es tan apasionante la historia. Y no solamente la misma historia de la guerra del Chaco, todos los fenómenos históricos de este país o de la región. Entonces, así mismo ustedes van a saber qué sucedió ayer, qué pasó ayer, por qué hoy día tienen un Santa Cruz, tiene un territorio libre, tiene un territorio pujante, gracias a esos 50.000 valientes bolivianos que pusieron el pecho para que hoy día estén gozando ustedes de regalías, gozando del gas, del petróleo y de toda la bonanza de esos 50.000 valientes bolivianos que murieron en la guerra del Chaco. Así es, coronel. 3 años duró la guerra, una guerra de sufrimiento, donde muchos hombres fueron a dar la vida, muchos que no eran soldados, que dejaron todo para poder defender nuestro país. Muchísimas gracias, coronel. Gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Muchas gracias, señorita. Así es, llegamos a un segmento más del programa Educa de la Radio La Voz Universal. Pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Radio La Voz Universal, o en nuestro canal de YouTube. Murió
poquito.